con la grabación y vamos a ver cómo nosotros, una de las cosas que preocupa entonces, ya después que ustedes han visto toda esta cantidad de documentos que se generan en un proyecto de ingeniería, una de las cosas que tal vez nos viene como incógnita es cómo yo hago para que todos esos documentos no se me pierdan, los pueda controlar, sepa realmente cuáles se emiten y cuáles no. Y en función de eso, vamos a hablar entonces de control documental. Control documental. ¿Qué es el control documental? Cuando yo inicio un proyecto y alguien me dice a mí, vamos a hablar de una memoria de cálculo. ¿Ok? Memoria de cálculo. Esa memoria de cálculo fue realizada por Pamela Manzanares. Y Pamela cobró $150 por esa memoria de cálculo. O pretende cobrar. No los ha cobrado todavía. Entonces, ¿cómo le va a pagar el cliente esto? Ya esto no es como el albañil, que me lo pagan por metro cuadrado de bloque, ni mucho menos. Cuando nosotros estamos hablando de ingeniería, la manera en la cual nosotros cobramos el trabajo o damos trazabilidad, por eso es que es importante acá, ahora sí el término de calidad, el término de trazabilidad, se maneja algo que se conoce como hitos de medición. Hitos de medición. Ok, ¿qué quiere decir eso de hitos de medición? Pamela tiene un cliente, vamos a hablar acá de Pamela y vamos a hablar del cliente. Pamela genera el documento por primera vez y luego se lo envía a su cliente. Su cliente recibe el documento y emite o realiza unos comentarios. Se acostumbra a llamar así, emite comentarios. El cliente toma el documento corregido o con comentarios y se los vuelve a enviar a Pamela. Pamela toma ese documento y le incorpora comentarios, precisamente los que les hizo el cliente. ¿Ok? Y luego que incorpora comentarios, Pamela, nuevamente, ese documento con los comentarios incorporados, se los envía al cliente para revisión y aprobación. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que no es que Pamela inicia y se lo revisan y se lo aprueban. Pamela debe enviar, el cliente emite comentarios, se lo regresa, luego esto vuelve para allá, vuelve otra vez para acá. Entonces, si ella pretende cobrar los $150 o se espera al final que le cobren todo o le va cobrando por partes. Esos hitos de medición generalmente son o letras o números. Uno de los más comunes es ponerle a esto letras. Entonces, la primera emisión que saca Pamela se llama A, la segunda que saca se llama B y la última se llama 0. Y nosotros, o a nivel de acuerdo, cuando ella entregue la A, le van a pagar el 60% de lo que hizo. Cuando entregue la B, le van a pagar el 30%. Y cuando entregue la 0, le van a pagar el 10%. Entonces, esto permite saber cuál es el avance físico y evidentemente el avance financiero en función del pago, en función del porcentaje, para entonces nosotros poder o ella poder saber cuál es el control. El detalle está en que Pamela hizo un solo documento y esto es muy fácil de controlar, pero en una consultora de la vida real no es un solo documento. Estamos hablando a lo mejor de 500 documentos, 800 documentos. Entonces son 800 documentos donde está ocurriendo esto. Documento que va, documento que viene, documento que se cobra, documento que me deben. Y eso precisamente, en eso se basa el control documental. Entonces,
el primer paso para yo poder controlar la calidad en un proyecto donde yo tengo un lote tan grande de documentos, lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Yo tengo que codificar. ¿Ok? Ese es el primer paso. ¿Cómo se realiza la codificación de documentos? Usualmente, o mejor dicho, vamos a ir siguiendo la presentación para no dispersarme. ¿Por qué se codifican los documentos? Los documentos deben codificarse porque primero yo los puedo ubicar de forma más rápido. Recuerden que si yo tengo, por ejemplo, 800 documentos, eso es mentira que yo voy a llevar esto en un cuadernito a mano. ¿Ok? Quiere decir que probablemente yo necesito una base de datos y la que menos le recomiendo es Excel. De hecho, Excel no es una base de datos, se integra con bases de datos. Hay programas de control documental que son precisamente para esto. Y segundo, el control y el seguimiento, porque yo necesito saber qué documentos están en A, qué documentos están en B, qué documentos están en 0. Y si yo tengo un código, es mucho más fácil filtrarlos. ¿Por qué se codifican adicionalmente? Fíjense que yo lo hice acá con una cédula. Imaginemos hipotéticamente que existe una caja con humanos. Los humanos van a empezar a reproducirse y entonces los primeros humanos que teníamos, Carlos, Pedro, Juan y Pilar, empiezan a nacer Pedro 3, Pedro 2, Pedro 1, muchos Pedros, muchos Juanes, muchos Pilar, muchos Carlos. Y eso es lo que sucede en nuestro planeta. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, a cada uno le doy un ID, una cédula, un pasaporte, lo que sea. Cuando nosotros tenemos documentos, ¿qué pasa? Que hay muchas memorias de cálculo, hay muchos, por aquí hay muchos datasheets, ¿ok? Hay muchos datasheets, hay muchos cómputos, entonces tengo tantos que yo necesito de una u otra forma darle un código. Ajá, pero ¿es solo un código? Usualmente no, se utilizan dos códigos. ¿Por qué? Primero, yo como empresa, vamos a poner otra vez el caso de Pamela. Pamela, por aquí, y cliente. Vamos a suponer que Pamela trabaja de manera muy organizada y ella tiene su sistema interno de codificación. El sistema de Pamela es P de Pamela, Document Control 001 para el documento 1 que ella emita. Y ella tendrá un control de documentos interno y cada vez que ella atiende a un cliente le va poniendo un número diferente. Pero vamos a suponer que mi cliente lleva uno que se llama C Document Control 001. Estos códigos son diferentes, pero son equivalentes. Ambos códigos, en algunos casos, aparecen en los documentos. Fíjense que en este caso, Acadia tiene proyecto AK01 y adicionalmente en el proyecto AK01 está el documento 0101, 0102, 0103 y tiene un proyecto 02, porque Pamela podría estar trabajando el proyecto de cliente 1, tiene otro proyecto con el cliente 2, y entonces esta codificación solamente le dice Pamela DC001. Entonces yo debería incluir a lo mejor a el cliente para yo saber exactamente a qué proyecto pertenece. ¿Me siguen con esto? Colocar un sistema de codificación de control documental no es solamente colocarle documento 01. Yo necesito que al yo ver el código, yo me ubique en fecha tal vez, en proyecto, en zona geográfica. Entonces, entre más robusto es mi sistema de gestión de la calidad y entre más grande es mi sistema de gestión de la calidad, yo voy a tener también una codificación que va a ser mucho más compleja. Fíjense que en el caso del cliente, que podría ser Petróleos de Venezuela, también tiene un sistema de codificación. Entonces, la solución es que en los documentos, que ahorita ya no pasa, pero antes sí, aparezcan los dos códigos. ¿Y dónde van a aparecer esos códigos? Bueno, para yo controlar todo lo que está ocurriendo en ese proyecto, para yo poder controlar gran parte de lo que se está haciendo en ese proyecto, nosotros
tenemos esto que se llama lista maestra. En la lista maestra nosotros tenemos el código de consultora, que en este caso podría ser el código de Pamela, el código de la empresa que realiza el servicio. Y en este lado tenemos el código del cliente, que es la persona que me contrató. Entonces, por ejemplo, las bases y criterios de diseño del sistema contra incendio para Pamela se llaman 12750600 JCD 1301. Si lo ven muy chiquito y no lo logran ver, vamos a hacerle zoom. ¿Ok? Entonces, para la consultora o para Pamela se llama así. ¿Por qué? Porque ella tiene un sistema de codificación interno y para esta gente esto se llama así. Entonces, el documento es equivalente. Entonces, el primer paso para yo tener un sistema de gestión de la calidad organizado a nivel de control documental es yo tener una lista maestra que me permita a mí saber cuántos documentos exactamente están dentro de ese proyecto. ¿Esto se entiende? ¿Se entiende qué es una lista maestra? ¿Por qué yo debo tener un código? ¿Por qué el cliente a veces tiene mi código? ¿Se entiende esto? Sí. Ok, perfecto. Ajá. Cuando yo llego a un proyecto nuevo, imagínense que yo empiezo a trabajar en una empresa y ustedes vienen y dicen, no, yo sé de codificación porque yo hice un curso con Acadia y lo hice con David. David me explicó que eso se codifica así, así. Eso es mentira. El hecho que ustedes se aprendan un sistema de codificación de los que yo les estoy mostrando no garantiza que se sepan todos los sistemas de codificación. Los que yo les estoy mostrando pertenecen a organizaciones específicas. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Pues cuando yo llego a cualquier empresa, lo primero que yo debería hacer es solicitar cuál es la norma de codificación de esa empresa, el manual de codificación. Para PDVSA específicamente, claro, si se van a quedar trabajando aquí en Venezuela y para PDVSA, esto sí sirve. Porque para PDVSA el manual de codificación se llama PDVSA PIC 010305, donde este manual establece que la forma de codificar está estructurada en tres grupos, el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. El grupo 1 del código identifica el proyecto, el grupo 2 del código identifica la actividad y el grupo 3 identifica al documento per se. ¿Cómo está integrado o subintegrado, por ejemplo, el grupo 1? ¿Cuáles son esos subíndices que están acá? Bueno, la primera letra, que es esta que está aquí, es el negocio filial. La segunda letra, que es esta B que está aquí, se refiere a la organización responsable. Y, ajá, ustedes podrían decir, ajá, pero ¿qué es la organización responsable? Ah, bueno, ese mismo manual tiene por acá una cantidad de códigos, como por ejemplo, si el negocio filial inicia con A, es exploración y producción. Pero en negocio responsable, si le ponemos una D, entonces faja del Orinoco. Pero si le ponemos una A, es distribución occidente. Claro, nosotros estamos hablando de un monstruo como es PDVSA que tiene operación a nivel nacional. Si usted está en una empresa chiquita que solamente tiene una sede, hoy me hubiera gustado que estuviera Wileni porque esto a ella le conviene muchísimo. Seguramente cuando vea el video lo va a poder digerir mucho mejor porque ella está en una empresa, si se quiere, que está en una sola zona geográfica. Probablemente su codificación va a ser más pequeña, pero cuando esta empresa empiece a crecer, va a tener que modificar el sistema de codificación de los documentos y ahí va a tener que también impactar lo que es el sistema de gestión de la calidad. Bien, entonces nosotros acá, por ejemplo, el segundo grupo para PDVSA tiene el tipo de instalación, el subproyecto, la fase de proyecto, la clasificación por actividad. Entonces todo esto conforma lo que es un sistema de codificación para un proyecto de ingeniería. Yo no me voy a poner acá a codificar porque realmente pues no es la intención. Ustedes estarían bien agotadas de poner a utilizar esto si de verdad no van a trabajar dentro de la industria, pero lo que yo sí necesito que ustedes sepan es que cuando van a trabajar en cualquier empresa deberían pedir ese manual de codificación. Yo les pasé, vamos a ver, yo les pasé la PIC 0103, que en este caso creo que es esta. Vamos a ver, es esta, ¿ok?
¿Cómo se ve un manual de codificación? Lo que yo les acabo de mostrar no es más que un extracto de este manual de codificación. Ustedes entonces pues van a trabajar con esto. Fíjense que acá les dice, ayer me preguntaba un estudiante si estas normas servían para cualquier parte. Y aquí les dice que aplica a todos los proyectos desarrollados por las organizaciones responsables de proyectos ORP en PDVSA y sus filiales. Quiere decir que esto no aplica, por ejemplo, en China, que esto no aplica en México, que esto no aplica en Colombia. ¿Ok? Adicionalmente, pues aquí es donde le dice cuál es la estructura del código, cómo se codifica. Siempre hago esta acotación. A este nivel académico que tenemos nosotros, los cursos son para compartir información y aprendizaje acelerado. Yo evidentemente les voy a dejar esto. Probablemente ustedes no tocan esto, pero sé que el día de mañana, si tienen un caso de codificación, van a recordar que en alguna parte vieron el manual y lo van a utilizar. Entonces guarden esta información porque lo importante es saber de dónde sale. Tengo por acá también, a ver, ajá. Hay otra forma también de nosotros mostrar esos sistemas de codificación. Y usualmente, creo que este se los pasé también, y usualmente ya no es como un manual, sino que es como un esquema. Entonces, fíjense que en este caso ellos hablan de identificación del proyecto, identificación de la estructura de partición del trabajo. Esto es lo que en inglés se conoce como el WBS, creo que de esto conversamos. Y hablamos también de las actividades, productos del proyecto. Entonces, aquí, si nosotros queremos ir llenando estos campos, el primer campo, ¿con qué lo lleno? Lo lleno con Distrito Morichal, Distrito Mantenimiento, Distrito Puntemata, tal. Entonces, esto es muy fácil para yo ir creando el código. Ajá, la segunda pareja, la primera pareja, ¿cómo la lleno? La lleno con últimos 2 dígitos del año en el cual la responsabilidad del proyecto transferida. Ah, bueno, aquí pondré 17, 20, 22. ¿Y este cómo lo lleno? Este lo lleno, aquí me dice que consecutivo del 01 al 99. Entonces, bueno, aquí pondré un número en función de lo que yo vaya a hacer. Luego acá me dice, por ejemplo, que este de aquí lo voy a llenar. B con otros medios, A con convenios, 9 con perforación, 8 con coordinación operacional, 7 si es planta, 1 si es extra pesado, U si es esto. Entonces, fíjense que esto está realizado de una manera mucho más gráfica y mucho más simple si yo necesito codificar. ¿Ok? De esa forma, nosotros entonces podemos entender o crear un sistema de codificación. Ahora, pasan dos cosas. O yo soy un trabajador de esa empresa y uso ese sistema de codificación, que podría ser el caso de Pamela o el caso de Gabriela, o pasa como pasa con nuestra otra colega, que ella le toca diseñar el sistema de gestión. Entonces, como a ella le toca diseñar, ella tiene que diseñar un sistema de codificación como esto si la empresa no lo tiene. Si se entiende esto, se entiende lo que es generar un código para darle trazabilidad a los documentos. ¿Se ve cómo funciona esto? Sí, o sea, yo lo veo como que también depende de la practicidad que tú quieras como reflejar en el código. Es decir, también que se lea fácil, que sea de fácil comprensión el código, porque si, no sé, le empiezas a poner un poco de letras y un poco de números que no, o sea, no sé, como que sea fácil también y de identificar el código, puede Sí, ser. sí, tú tienes razón en algo. Si yo hago un código demasiado engorroso, lo que voy a hacer es empastelar en vez de solucionar. Si, por ejemplo, yo tengo una venta, tengo una farmacia, probablemente la codificación puede ser más corta si es una farmacia chiquita. Probablemente Farmatodo debe tener un tamaño, Farmatodo debería tener tal vez una estructura de codificación mucho más robusta porque también es una organización mucho más grande. Entonces, en función de esto, evidentemente yo tengo que pensar muy bien el sistema de codificación que voy a utilizar. Ahora, hay otra cosa que es una premisa que se toma en sistemas de gestión de la calidad. Los sistemas de gestión de la calidad son flexibles. Es decir, yo coloco un sistema y resulta que eso es demasiado complejo para la gente.
señores, vamos a revisarlo, vamos a sacar un nuevo sistema hasta que esto se adapte al personal, se adapte a los procesos y de verdad esto camine sin que tengamos tanto retrabajo. ¿Ok? Bien, vamos por acá a ver qué otra cosa tenemos de este tema. Está la PIC 0103, la codificación de proyectos. Y ya les pasé la hoja, el ejemplo de horas hombres. Ejemplo de horas hombres de oferta. Y hablamos de los documentos. ¿Ok? Ok, estoy por aquí. Fíjense una cosa, no sé qué les parece, para entonces no dejar el otro tema incompleto, no sé qué les parece, nos están quedando unos 25 minutos de clase. Si nosotros cerramos el tema acá y ya para la última clase, pues terminamos de tomar este tema, a lo mejor nos movemos un poquito más acelerado, pero igualmente nos va a quedar tiempo, la última clase nos va a quedar tiempo para nosotros cerrar los últimos dos temas. Entonces, podríamos cortar la clase acá. Ya prácticamente nos queda es la parte de herramientas de control de la calidad de ingeniería, que no es tan largo el tema y podemos manejar la clase sin ningún inconveniente. No sé si tienen dudas hasta acá o inquietudes de lo que se ha hecho. De todas maneras, para ir cerrando la clase, siempre me gusta hacer como una especie de mapa de qué es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros iniciamos con proyectos, luego nos fuimos a calidad. Hoy estamos hablando precisamente de cómo yo controlo las horas hombre dentro de un proyecto de ingeniería, cuáles son los documentos a los cuales le aplico ese control de calidad. O estoy hablando también hoy de lo que es codificación de esos documentos para poderlos guiar. Y más que codificación, a mí me interesa también lo que es trazabilidad. ¿Ok? ¿Recuerdan el concepto de trazabilidad? ¿A qué se refiere la trazabilidad? ¿No lo recuerdan? A los hitos de medición, ¿no? No, no es lo mismo trazabilidad. Al, No, al, no es lo mismo al trazabilidad. control documental, No, no es lo mismo trazabilidad que hitos de medición. al control documental. No, fíjate. Trazabilidad es cualquier cosa que nos dé a nosotros evidencia. ¿Ok? Cualquier dato que nos dé evidencia. Por ejemplo, yo le coloco a un formato, le coloco la fecha y la hora. Si esa hora es automatizada y esta es la ficha del empleado número uno, vamos a poner el empleado número uno, y él todos los días me entrega esto, yo puedo saber el día que él faltó porque o faltó una fecha y una hora o puedo hacerle seguimiento. Entonces, cualquier cosa que me permita hacerle seguimiento, eso es lo que se conoce como trazabilidad. La trazabilidad es un valor o un parámetro que me permite crear una evidencia. ¿Qué pasa con los hitos de medición? Los hitos de medición se colocan porque precisamente es donde yo puedo. Si por ejemplo tú entregaste un documento y lo entregaste en A y se lo entregaste al cliente y el cliente te lo devolvió y tú le pusiste una B, entonces hay una evidencia en ese documento de que ya lo entregaste y me tienes que pagar el 70% y también recibiste la B y me tienes que pagar el otro porcentaje. ¿Dónde se colocan estos hitos de medición? Vamos a aprovechar acá que tenemos suficiente tiempo. Estos hitos de medición, fíjense, cuando yo veo, porque eso es lo que vamos a ver, quería dedicarle a esto un poco la próxima clase. Cuando nosotros vemos un documento, los documentos que se presentan en proyectos de ingeniería tienen esta naturaleza. Son una portada. La próxima clase vamos a ver a detalle cómo yo reviso si un documento tiene la estructura que tiene que tener y nos vamos a pasear por todo esto. Pero cuando el documento en la portada, nosotros vemos que este documento dice A, B, C, 0. Entonces, esto se entregó el 12 de marzo, este se entregó el 12 de abril, este se entregó el 02 de mayo y este el 1405. Entonces, si una persona no te quiere pagar y además ya firmaron, aquí en estas casillas la persona firma. Si yo le entrego a alguien la revisión A, firmó y tengo ahí mi registro de que esa persona firmó,
y yo le digo, mira, por favor, págame porque ya yo te entregué, y la persona te dice, no, es que yo no te voy a pagar porque tú no me entregaste nada. Mira, sí, aquí tengo el documento firmado, que lo firmaste el 12/03 del 2012. Y si además entregaste tú también, sin que te pagaran, entregaste la revisión B, esa persona, pues tienes doble evidencia de que esa persona no te ha pagado y que tú sí has avanzado en el proyecto porque han salido 2 veces los documentos. Si tú estás trabajando sola, a lo mejor no tiene chiste que tengas todo esto, pero cuando tú estás trabajando a nivel de empresa, firma la empresa, aquí firma la persona que elaboró el documento, aquí firma el coordinador de calidad y el coordinador de ingeniería. Y por el cliente, perdón, aquí firma el gerente del proyecto y por el cliente firma la persona que revisa, que puede ser servicios técnicos o el líder del proyecto. Entonces, cuando tú ves todo esto, todas estas firmas te permiten a ti demostrar que tú entregaste tu documento. Ahora, que no te quieran pagar, eso es otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo más sensato? Si tú me entregas a mí una A y yo te tengo que pagar el 70% de $100, que son $70, y cuando vas a entregar la B, yo no te he pagado, lo más sensato, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Me dices, bueno, entonces yo no te entrego la B. Esa es una manera de presión que a lo mejor a nivel personal es típico, pero a nivel contractual esto trae una serie de problemas cuando se está trabajando con clientes, ¿no? Porque hay una serie de penalizaciones y cláusulas. Pero el hito de medición, por favor, que no se confunda con la palabra trazabilidad. La palabra trazabilidad la puedo tener yo, por ejemplo, aquí, que aquí tengo una fecha, 14/05 del 2012. Este documento no tiene hora, pero hay unos documentos que incluso se les pone abajo que automáticamente coloquen el nombre de la persona que guardó el archivo para saber quién lo está generando. Entonces todo eso se coloca, ¿ok? La próxima clase, ¿qué vamos a estar mirando? Nosotros la próxima clase vamos a estar conversando de cuál es la estructura, o sea, qué es lo que debe revisar un ingeniero a nivel de calidad para entender si el documento está bien hecho o no. Y lo otro que nosotros vamos a ver es algo que se llama listas de verificación y herramientas de control de calidad. Ahí entran matrices de distribución, minutas y una cantidad de información que nos permite a nosotros revisar si el documento está bien hecho o no. Si se entendió mejor, Pamela, el concepto de trazabilidad versus el concepto de hitos de medición. Sí, listo, ya lo anoté. Ok, hay otra cosa, también aprovechando acá el tiempo, fíjense, cuando nosotros tenemos, ustedes saben lo que es un diagrama de Gantt. ¿Han visto un diagrama de Gantt? No, Ok, ¿qué sucede? Vamos a abrir por acá. Ok, fíjate, cuando a mí me piden en un proyecto saber cómo voy, en ese proyecto, esto es lo que se conoce como un diagrama de Gantt. Es decir, el proyecto inició el 5 de agosto del 2019. Ojo, esto no quiere decir que sea así como va. Esto es como yo pensé que el proyecto tenía que ir, ¿ok? Cuando yo hago aquello que nosotros habíamos comentado de la curva de avance, yo creo que eso sí lo recuerdan, que había una curva S, esto es lo que yo pensé que tenía que pasar y resulta que la cosa empezó a ir así y yo me di cuenta que no podía seguir porque me iba atrasando y entonces yo tomé la decisión de que voy a tomar una replanificación. Ahora, esto es a nivel general, pero si ya por actividades yo quiero saber cómo va, en este software se llama Project Libre, hay uno que es Microsoft Project, que son los que nos dan la planificación. Esta forma de yo representar el proyecto es lo que se conoce como un diagrama de Gantt. Entonces, yo sé que cuando voy a tener el documento en A, cuándo voy a tener el documento en B y cuándo lo voy a tener en cero. ¿Cuándo? En fechas. Fíjense que aquí dice 5 de agosto, 12 de agosto. Esto es por semana. Por semana, ¿qué es lo que estoy sacando? La primera semana yo tengo que tener la firma del acta de inicio. Aquí este cuadrito azul dice la reunión con el cliente. Este otro cuadrito azul dice reunión con el gerente y este otro cuadrito azul dice revisión del listado inicial. Entonces, la primera semana yo debo estar
ejecutando estas actividades. Ah, y por aquí abajo me dice que la primera semana yo necesito la solicitud de información de ingeniería. Durante todo este tiempo, ingeniería no hace nada. Fíjense que ingeniería está acá porque están pasando cosas a nivel administrativo. E ingeniería empieza a trabajar aquí, en reunión con el personal. Esto parece que lo hace el 20. Fíjense, el proyecto inicia el 5 de agosto e ingeniería empieza a trabajar el 23 de septiembre. Y a partir de aquí, y dice a las 8 de la mañana, porque seguramente planificaron que el calendario inicia, que el horario de trabajo es a las 8 de la mañana. Eso va a permitir llevar control de las horas hombre del proyecto. Entonces, esto es lo que se conoce como la planificación del proyecto y adicionalmente esta manera de visualizar esa planificación es lo que se conoce como un diagrama de Gantt. Mi amiga Gabriela, que es de la parte industrial, tuviste que haber visto esto y usualmente la parte de planificación es muy afín hacia los ingenieros industriales porque muchas de las materias que ustedes ven son bastante relacionadas con el tema de planificación y el tema de organización de la producción y evidentemente pues la ejecución de los proyectos. ¿Sí se vio más claro esto, Pamela? Aquí sí vemos entonces cómo se muestra la planificación del proyecto. Sí, eso es como, o sea, lo que yo pensé que pasaría, o como yo pensé que sería la planificación. O sea, no es Exacto. la realidad. No necesariamente tiene que ser la realidad. Ok, no es la realidad, pero después empieza un planificador, el programa tiene la forma de tú meterle los datos reales y él te va a ir marcando en rojo cómo realmente vas. Entonces ahí es donde tú te das cuenta, a ver, si esto tenía que haber terminado ayer y no terminó, esto tenía que iniciar y no ha iniciado. Entonces el programa te empieza a dar alertas de que vas atrasado. Entonces tú Mm. marcas una fecha. Es como un indicador, ayuda, o sea, Sí, sí. es como una guía para ver si vas bien o no vas bien. No, eso lleva, todo el proyecto lo llevas prácticamente acá. Entonces, este es un área que ahorita realmente la buscan mucho. ¿Por qué? Porque acá, por lo menos en la zona donde estamos nosotros, lo que se están haciendo en las plantas son mantenimientos. Esos son lo que llaman rebauling o revamping de plantas. Entonces, ese rebauling, ese revamping que están haciendo, siempre son personas que construyen, gente que está haciendo mantenimiento y un planificador que tiene que llevar el control de la obra. Entonces, justo ahora, esta parte de planificación, digamos que es un buen campo para, o lo están buscando bastante por la naturaleza de los trabajos que están haciendo. Ok, ¿alguna otra pregunta adicional con esto? No, ninguno. Gabriel, ¿alguna inquietud, alguna duda? No, ya al ver el diagrama así en físico, por decirlo así, ya sí recordé qué era. Ah, sí lo Sí, viste, lo he sí, sí, sí visto, de hecho, lo viste bastante en tu sí, carrera. lo es más, nos tocaba hacerlo con las tareas, las actividades que si A precede a B, B precede a C y sacar las redes y todo eso. Ok, ok, sí, El nombre no me dijo nada, pero verlo sí. ok, sí. El detalle con los problemas, que cuando uno está en la universidad te dicen, ajá, A precede a B, B precede a C, pero el detalle con los documentos de ingeniería es que si se dan cuenta, el documento no se acaba de una vez. Entonces el documento, digamos que lo mantienes 2 o 3 veces contigo mientras que los van corrigiendo. Entonces, bueno, es todo un tema, no nos vamos a meter en planificación de proyectos de ingeniería, pero es de esta manera en la cual nosotros planificamos todo esto. Evidentemente, retrabajar va a generar también un atraso y el atraso se genera en dinero. Entonces, bueno, chicas, prefiero hacer un corte hoy acá para que no nos quede el tema incompleto. Creo que también vamos a muy buen tiempo, la verdad. Yo sugeriría que tal vez la clase sea el próximo lunes, así no tocamos estos días de asueto a la misma hora igual, a las 8 como lo veníamos manejando. No sé si tienen problemas tomar la clase el lunes y ahí ya cerramos la formación. Por mí no hay problema. Ok, de igual manera lo pasamos por el grupo y todos lo aprobamos y bueno, yo creería que no hay inconveniente. Bueno, les dejo el día de hoy si no hay más preguntas. Voy a parar por acá la grabación